Bien, vamos a explicar lo que es el nivel número 5. Lo primero que tenemos que entender, o sea, en este nivel que es de clinch, es que la entrada a lo que es la distancia de clinch se debe hacer a través de lo que es un diamante. Nosotros no podemos, por eso venía acá con mucho botón, entrar, si nos tiran por ejemplo en ángulo 8, entrar en forma directa, ¿está bien? Porque nos pueden llegar a golpear o entrar directo. Lo que hacemos es para entrar, movimiento de diamante. Protegemos, salimos y entramos, por lo cual no estamos en línea directa para que el oponente nos pueda golpear. Y el ejercicio, para hacerlo, para entrar es, tenemos que poner los dos botones en formato de diamante, ¿está bien? Estamos desde acá, nos agachamos un poco para entrar, entramos en uno y entramos en dos haciendo lo que sería el movimiento de desarme de serpiente. Vamos de nuevo. Agachados. 1, 2. Vamos de acá. 1, 2. Muy bien. Ahora hacemos el ejercicio. Va. Va. Vamos. Ahora vamos a explicar lo que es el desarme de serpiente. Entonces, compañero nos ataca en ángulo 8. Nosotros acá se abre una posibilidad de poder entrar la mano. Entramos la mano y hacemos, la agarramos de esta forma. La tomamos por acá y la agarramos. Y el desarme tiene que ser hecho lo más cerca posible de la muñeca. Cuando lo tengo agarrado, subo hacia arriba, cuestión de que si yo lo dejo acá abajo, si tira el bastón hacia atrás lo puede sacar fácilmente. Si yo lo tengo acá levantado, es más difícil que lo saque. Y si se quiere acercar hacia mí, desde acá, con puño o con estocada lo puedo mantener, dejado. Y después hago un movimiento de giro con giro de cadera y lo desarmo. El movimiento que yo hago es el que estuvimos practicando cuando hacemos el ejercicio de diamante. Entonces, él viene. En el caso de que el oponente no nos pueda hacer, ponga mucha resistencia, cuando nosotros vamos al desarme, podemos pegar con el puño, aquí en el brazo, con el cual lo desarmo, o podemos golpear directamente la cabeza del oponente o las rodillas. Una vez que está aflojado, directamente hacer el movimiento de cadera. Es importante hacer el movimiento de cadera para sacarlo. Esto se da mucho cuando hay combate con el clinch. En el clinch se da mucho para poder hacer lo que es el desarme de serpiente. Vamos a hacer. ¿Trabajamos así? Sí, 2 y 2. Vamos. Pero no tanto así, porque acá se va dando. ¿Cómo está centrado en el tenis? Esto es el central bien. Acá se da y ahí va. De vuelta se da. El te ataca. Ahí se tira y subir. Desde que tira. ¿Cuándo se va a dar esto? Más que nada, estamos acá peleando con bastones de goma y cabezales se dando y acá es donde se va a dar. Cuando están generalmente en una posición de equilibrio. Vamos. Vamos a explicar ahora el desarme con rodillas. Se puede dar en el clinch que estamos los dos. Bueno, agarrados el bastón, yo le agarro el bastón de mi oponente y el oponente el mío. Y acá lo que voy a hacer es cruzar la rodilla y pegarme con la rodilla en la muñeca del oponente. Y al mismo tiempo que le pego, hago fuerza tirando el bastón hacia atrás. Entonces bueno, estamos acá y ahí dentro y lo desarmo. Sencillo, desarme en clinch con la rodilla. Desarme.
Sí. Vamos a explicar lo que es la posición dominante. La posición dominante es cuando yo entro en el clinch, él me ataca ángulo 8, yo acá entro y tengo dos posibilidades para tomar la posición dominante. Que puedo hacer una entrada tipo serpiente por arriba del hombro, y lo que hago es poner la cabeza junto a la cabeza de él para que no se pueda mover y le empiezo a pegar la rodilla. ¿Está bien? Rodilla y después le empiezo a tocar el cuerpo. ¿Por qué? Pues si yo me quedo acá quieto, él va a venir y me puede llegar a agarrar y entramos en clinch y pierdo la posición dominante. Acá por eso es posición dominante, porque yo estoy dominando la situación y después con la cabeza y él no se puede mover. La otra posibilidad es, cuando él ataca, que yo entre por abajo, la posición dominante también la tome por abajo del hombro. Entonces, la posición dominante, cuando entro, puede ser por arriba del hombro, recuerdo de poner la cabeza cerca de la cabeza de él, y empiezo a pegar, o por abajo, y pongo la cabeza junto a la cabeza de él y ahí lo empiezo a golpear. Posición dominante. A practicar. ¿Qué era esto? Recuerden, punto importante. A ver, punto importante es que tanto uno como el otro, yo tengo que hacer la entrada lo más cerca posible del hombro. Tanto el uno como el otro, lo más cerca posible. Si yo lo hago más alejado, es más complicado tener un dominio de la situación, de la entrada del clinch. Vamos. Bien, ahora lo que vamos a explicar es la entrada al clinch con llave al cuerpo y puño sobre la espalda. Entonces, acá, él me va a atacar, ahora para mostrar atacar despacio, yo agarro la entrada en diamante, pero cuando voy entrando, mi mano izquierda pasa por arriba del hombro, la otra mano abraza, ¿está bien? Abraza, abajo, cierro acá, le agarro, le hago una llave al cuerpo del oponente y pongo el puño, en posición de puño, sobre la espalda y empujo hacia él. ¿Está bien? Obviamente si esto lo llevo a tirar y cae, terrible, pero ya poner la agarre con las dos manos, lo importante acá es que esto cierre, o sea que los dos codos cierren y que no se pueda mover. Por eso, para entrar, pasar la entrada, hay que ir por encima del hombro. Entonces cuando viene, hay que ir por encima del hombro, entrar, cerrar, poner el puño sobre la espalda y presionar y tirar encima del cuerpo. Entonces es entrar al clinch con llave de cuerpo y puño sobre la espalda. Pasa. Aquí me escucho. No. Cuando vos atacás, sí o sí tenés que pasar la mano por encima. Pues si yo agarro acá. Sí, él también me hace la técnica. Exactamente. De nuevo, importante, si yo paso por debajo, él también me hace la técnica a mí. Por lo cual debo cerrarlo, pasar y cerrar con mis codos por eso se puede mover. Vamos a explicar asfixia de colmillo. Por acá, la asfixia de colmillo, él me ataca en la cabeza, yo entro de nuevo en diamante, entro en diamante, giro el puño, paso el puño atrás, le agarro con la otra mano, la mano armada, y lo pongo, agarrarla después con el codo, lo bajo a él, suelto un poco el bastón, y hago palanca. Sobre la clavícula, por lo cual lo estoy asfixiando. Es asfixia de colmillo porque estamos usando fan, es asfixia. Entonces es fan choke. Entonces, tengo acá la asfixia.
Vamos de vuelta, medio acá. De este lado. Entonces, él me ataca, yo entro y acá giro, posición de puño, paso por atrás. Acá lo tengo agarrado, porque un error es tratar de hacer la asfixia y dejarle al armado, o sea, la mano armada, libre. Entonces paso, lo agarro, suelto un poco el bastón para que pueda entrar bien y ahí lo asfixio, hago la asfixia. Básicamente lo que estoy haciendo es esto. No lo tengo, suelto un poquito para que entre bien acá, en esa. Y acá nos corta el aire y nos asfixia. ¿Está bien? Muy bien. Asfixia de cuello. Ya, seguimos. Gira, lo tenés acá, ¿ves? Lo agarro. Y acá, ¿ves? Giro, te agarro acá, te tiro, suelto y ahí te asfixia. ¿Ahí está? Ahí. Ahí está. De nuevo, recordamos que cuando traemos, lo agarramos al oponente, no dejar libre la mano armada. Si yo acá lo traigo hacia mí y acá lo afecto. ¿Ok? Es importante porque a veces si yo lo puedo dejar, no se siente, si yo lo dejo con la mano armada, mientras voy haciendo, él puede pasar y él me puede hacer directamente, me puede presionar con un puño sobre mi espalda. Por eso lo tengo agarrado con el codo. Una de las cosas que más funcionan para entrar al clinch, una de las entradas más eficientes, es bloquear cuando uno está entrando por techo, hacer estocada y puño. Entonces, esto lo van a ver que en varios torneos funciona muy bien. Entonces él me ataca arriba, como pasa en el 1, me va a atacar en el 8. Yo hago bloqueo de techo, entro en estocada, después entro con puño. Entonces él viene. ¿Está bien? Si puedo controlarle la mano, va a ser lo mejor. Pero es muy rápido esta entrada. Entonces, la idea de esta entrada es apabullar al oponente para luego de acá pasar a entrar otra secuencia de golpes. Pero si yo lo pudiese agarrar, adentro, hago una estocada de estómago y golpe de puño a la cabeza. En diamante, ¿recuerdan? En diamante, entonces. Pasarlo, bloqueo en techo, estocada y puño. Lo hace de vuelta. Muy bien. Ahora lo que es, bloqueo en una entrada con bloqueo en reverso, con agarre de rifle, y luego lo que puede ser con asfixia, o pasar el bastón y levantar al oponente por la zona de los genitales. Entonces, él me ataca en ángulo 8, yo bloqueo en reverso y me desplazo, que puede ser en diamante o en triángulo, me desplazo, giro el bastón, lo giro, lo agarro como si fuera un rifle, o sea, con una mano hacia un lado y la otra. Acá lo presiono, y acá tengo dos posibilidades. Una, pasar el bastón por la parte de atrás de él, ponerlo por debajo de la axila, pasar la mano por el bastón y poner la mano en mi antebrazo
antebrazo y tirarse atrás y asfixiar. De nuevo, entonces estoy acá, el bastón lo paso, mi antebrazo queda en su garganta, el bastón pasa por debajo, la mano pasa por debajo del bastón, se pone en su antebrazo, tiro hacia atrás y lo asfixio. Y la segunda, estoy acá, paso el bastón por debajo de la zona baja del oponente, agarro el bastón y no levanto. Por lo cual el dolor es muy intenso. Vení, de vuelta. Estoy acá, estoy presionando, paso por debajo y levanto. Vamos a hacer. ¿Cómo hacer la entrada para el rifle? Muy bien, para la entrada para la agarre de rifle, de vuelta, entro en diamante haciendo bloqueo de reverso y acá giro, ¿está bien? Hago un movimiento de giro Ahí está. y acá agarro, porque acá no tengo tanta potencia, de esta forma tengo más potencia agarrándolo y después paso y tengo más potencia agarrándolo. Vamos a hacer. Siempre el primer palo. Bien, vamos a explicar lo que es el ejercicio de potencia con estocada de puño. Entonces el compañero se ataca en ángulo 8 y tiene que tener bien los tiempos para el escudo, para lo que nosotros hacemos. La estocada y después levantar para que entremos con el puño. Tiene que estar bien, abajo y arriba. Entonces el ejercicio es, nos ataca, bloqueamos, estocada, puño. Nos ataca, estocada, puño. Nos ataca, estocada. Como ven, estamos siempre entrando en diamante, Muy bien, hazlo. Bien, continuando los ejercicios de deflexión de poder, con el compañero va a tener el escudo en alto. Puede ser que le hagamos también una muñeca para ayudarnos. Y golpes de puño. Creo que sea en ángulo 1, contra el escudo, y ángulo 2. El golpe de puño es uno de los más útiles cuando se entra en clinch. A practicarlo. Hace un par de ángulo 1 seguidos y después ángulo 2. Bien, ahora vamos a explicar lo que es la patada zip-up. Es una patada muy útil cuando estoy peleando para pegar en lo que es la rodilla del oponente y lastimarlo. Entonces, es una patada en horizontal, que pongo el pie, que puede salir de adelante o puede salir de atrás. ¿Sí? Vamos a mostrar despacio para que se vea. Te tengo acá, ahí pego a la rodilla o desde atrás y pego lástigo. Entonces con el compañero y en el escudo hacemos de adelante y hacemos también de atrás. ¿Está bien? Muy bien, hacerlo.
Bien, ahora vamos con los rodillazos. Para practicar los rodillazos, el compañero nos deja el escudo de esta forma, nosotros lo tenemos, y la pierna que va a pegar los rodillazos hacia atrás y pegamos. Practicamos rodillazos que también entran mucho en el clinch. Así. Bien, ahora vamos a hacer algunos juegos que es la entrada de mano vacía contra bastón. Si el oponente nos ataca con ángulo 1, acá nosotros, si viene atacando con ángulo 1 2, en un momento cuando ataca ángulo 1, acá se nos hace un pequeño espacio de tiempo donde si no nos queda otra nos jugamos y entramos. Y para entrar lo que hacemos es ponemos con una mano, agarramos o vamos hacia la mano armada. Ponemos la otra mano para que el antebrazo pues vaya a través de la garganta, cruzamos el cuerpo y lo tiramos. Vamos de vuelta, que está al lado, si se ve, acá. Entonces, en esta ataca nosotros vamos y acá pasa por el antebrazo y el bíceps va contra su garganta. Cruzo la cadera y lo tiro. Como lo tengo agarrado, ya directamente hago el desarme de bastón y lo tiro. Esto con ángulo 1. Esto cuando estamos jugados, obviamente. Con ángulo 2 es parecido, nada más que no llevo la mano, o sea, directamente entra en la mano que va por la garganta de él y después va a ser hacia el bíceps. Entonces cuando viene el ángulo 2, me tiro y ya lo tengo, y de esa forma tiro al oponente. Lo que pasa es que el ángulo 2 no me queda listo para hacer el desarme. Tengo que hacer un desarme posterior. Con ángulo 1 ya hacer el desarme de una. Cuando vengo de ángulo 2, despacio, ahí, entro con cadera, mi bíceps se pone sobre la garganta de él y lo tiro. Y acá tendría que yo hacer un movimiento, ¿está bien? Adicional de desarme. En el otro, cuando va cayendo, ángulo 1, cuando va cayendo, acá ya al agarrarlo de esta forma, ya hago el desarme de una. ¿Está bien? Son las entradas de mano vacía contra bastón. Vamos a practicar. Es importante destacar para el compañero que cae, que no caiga con la mano sobre el piso, sino que caiga pegando, ¿está bien? Golpeando la mano contra el piso, con la cabeza hacia delante y las piernas hacia arriba. Es importante para no caer mal, para el compañero que es derribado. Muy bien. Muy bien, ahora hemos llegado al momento del clinch. La parte del clinch, básicamente, la idea acá no es entrar con golpes, sino partir. La idea es partir, obviamente usando cabezales, partir desde la posición de clinch y tratar de hacer las entradas. Y también usar las rodillas y codos. Entonces vamos al clinch con cabezales. Los guantes no vamos a usarlos porque no tiene que haber golpes directos sobre los guantes. Y vamos a usar caña porque el bastón de goma, cuando se quieren hacer las palancas, es demasiado flexible y terminan no entrando. Se termina doblando o quebrando. Vamos. Muy bien, arrancamos directamente desde el clinch. Vamos. Vamos.
cuando se separan, volver a estar ahí. Piso no, vamos a la mano en el eso. Ahí está, para perfecto. Muy bien. Ahí algo. La idea del clinch, nuevamente, estoy acá, la idea es como un poquito, ahí, cuando estoy acá, la idea es tratar de llevar, de aplicar las palancas, estoy acá, estoy peleando, de aplicar los desarmes, esa es la idea, o estoy acá, de aplicar la parte de la rodilla. Vamos al próximo nivel.